Bueno, pues empezamos. Yo a Miguel lo conozco, realmente lo conozco recientemente, desde que lo conocí me dejó impresionado, la verdad. Y realmente me dejó impresionado porque, o sea, cuando descubrí que vino del área de la filosofía y hablaba de tecnología, de algo que yo supongo que eso es la gente de computación o de tecnología que lo hace, ¿no? Y uno puede hablar así con mucho entusiasmo la gente de estas áreas técnicas, así como pues, uno se puede, como decir, entusiasmar, ¿no? Como si es uno del área, ¿no? Pero él tenía ese entusiasmo y cuando supe que no era de esa área, dije, ¿cómo la ha hecho, no? ¿Por qué tiene esa...? Entonces, yo creo que es de los casos donde alguien puede ver, o sea, otra área, ¿no? Y puede ser en cualquier área, o sea, cuando uno descubre, yo cuando descubro la educación también percibo que hay algo, no puedo ser un experto, pero percibo que había más de lo que yo había aprendido en mis clases, ¿no? Porque yo aprendí y di clases de la misma manera en que me lo enseñaron. Cuando me di cuenta que había otras maneras, yo estaba así también como asombrado de las diferentes maneras de enseñar y de aprender. Y así, Miguel, yo cuando lo vi, primero pensé que era alguien de computación, porque entonces con que le hablaba, pero además le hablaba no de manera superficial, como puede parecer, sino le hablaba realmente desde una visión como profunda, ¿no? Ya cuando supe que cuáles eran sus orígenes, entonces dije, ya voy entendiendo. Y yo creo que aparte de su propia personalidad, el hecho de que 35 años como profesor y 25 con tecnologías, pues también dice mucho, ¿no? O sea, y que además has tratado de entender esto no como un simple recurso, sino lo que impacta, ¿no? Va más allá. Porque yo creo que la tecnología a veces está como desligada y es producto de uno mismo. Siempre estamos en relación con la tecnología y la tecnología siempre transforma. Por ejemplo, no es lo mismo antes la transmisión del conocimiento sin el libro y con el libro. Se da de otra manera, ¿no? El conocimiento y siempre cuando entra un dispositivo, el que sea, pues desde el lápiz hasta una computadora, cambia la manera de hacer esas funciones. No está desligado. Y muchas veces pareciera que está como desligado cuando forma parte de nuestra casera en cualquier tipo de actividad, no solamente en la educación. Y hay transformaciones y creo que esto Miguel lo ha escuchado y me ha interesado como, pues cognitivamente incluso, como la tecnología nos está cambiando nuestra forma de enseñar y de aprender. Yo creo que todo eso viene, pues, por un lado, por sus conocimientos, su visión y su entusiasmo, y también por su experiencia, como digo, 35 años de profesor y 25 como usando tecnologías. Yo no sabía, pero estaba seguro que debe tener mucho trabajo académico, tiene libros, publicaciones, participa en muchas asociaciones. También algo que una vez me sorprendió es el entusiasmo que habla con sus cursos y que da, por ejemplo, una clase con Twitter, ¿no? Algo que me parece bastante interesante para alguien que no viene de la tecnología, pero sabe lo que esto implica. Tiene acá unos libros sobre robótica, desarrollo de habilidades intelectuales. Ya el título es bastante sugerente, enseñanza de la ética de la información también. O sea, como ven aquí, no solamente es una cuestión puramente tecnológica o incluso pedagógica, sino que va más allá, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la ética. En fin, no tengo todo el currículum, pero sé que tiene una gran producción, un gran interés y sobre todo un gran entusiasmo y bastantes ideas que me parecen muy interesantes que nos va a compartir a través de su presentación de hoy. Pues Miguel, te dejo la palabra. Muchas gracias. Gracias en primer lugar a todos ustedes que están aquí esta tarde. Son todas personas del seminario que conozco, así es que me da mucho gusto que no son alguno que yo por ahí de la conferencia, sino que son todos miembros del seminario y eso me da mucho gusto porque he tenido la oportunidad de escucharles a ustedes trabajar en diferentes sesiones y sé cuáles son las inquietudes que aquí prevalecen. Entonces, para mí es un verdadero honor. Le agradezco a la maestra
Isla Bustamante, a la que a partir de este seminario le tengo un aprecio muy particular, porque él ha abierto a mucha gente en la universidad la posibilidad de reflexionar públicamente, como lo abre hoy el día de hoy para mí, Julieta, Víctor, a todos los miembros del seminario y quienes cada viernes se reúnen para planear estas sesiones. Muchísimas gracias por su trabajo y por invitarnos. Bueno, el tema es que yo soy filósofo de formación, mi licenciatura y mi maestría son en filosofía, y tengo muchísimos años también trabajando con tecnología. Mi formación original era ingeniería electrónica, pero desafortunadamente por las áreas del destino, me quedé sin padres y con 4 hermanos y hay que trabajar para mantener a la familia. Entonces me olvidé de mi ingeniería y después, cuando pude estudiar, estudié la carrera de licenciatura y maestría en filosofía. Desde ahí que pueda yo conectar ambos mundos, y mi trabajo toda la vida ha sido tratar de establecer un puente cultural, una traducción cultural, que es la forma de decirlo correctamente, entre las tecnologías y la filosofía. No, muchos piensan hacer una filosofía de la tecnología, sino más bien tratar de hacer una lectura y una interpretación cultural de ambas disciplinas. Hay es un teclado Windows, entonces me siento como si estuviera en Marte. Disculparán ustedes. Sí lo tiene. Quiero partir de una idea de un escritor, Henry Miller, que decía que todas nuestras teorías de la educación están basadas en la idea absurda de que debemos aprender a nadar en la tierra antes de echarnos al agua, ¿no? Entonces, para que se caliente la sesión, quiero que piensen ustedes en tres cosas que aprendieron y que hacen muy bien. ¿Ok? Tómense 30 segundos, piensen. También en eso, ¿ok? Piensen en 3 cosas, pero ustedes son muy buenos, ¿ok? Que son excelentes para preparar enchiladas o para hacer un discurso, para lo que sea, ¿no? Es más, lo que son lo mejor en esas 3 cosas, ¿ok? Ahora, fíjense bien. Levanten la mano los que hayan aprendido esas 3 cosas en la escuela. Ahora volteen a ver. Se percatarán que nadie ha aprendido todo para lo que es bueno en la escuela. Y esto es interesante, porque entonces ocurre que muchas veces la escuela no es precisamente el lugar donde aprendemos todo lo que sabemos hacer. Y eso nos lleva a cierta reflexión posterior, ¿no? La tesis que quiero plantear en primer lugar deriva de algo que ya dijo el doctor Flores en la sesión anterior, y tiene que ver con que nosotros, nuestro conocimiento es el producto de una construcción. Y eso, cuando lo decimos todos somos constructivistas, decimos que sí, pero ¿qué implica eso? Implica básicamente que nuestros esquemas de representación de la realidad son construidos desde que estamos en el seno materno. Cualquier interacción con lo exterior y con lo interior favorece y genera conocimiento. Pero lo más interesante de todo, y esto es algo que primero se plantearon los filósofos modernos, desde Kant, el papá Kant, hasta nuestros días con Piaget y sus seguidores, es que además de construir conocimientos, desarrollamos nuevas habilidades para conocer. Si cuando uno conoce lo que sea, cómo preparar frijoles o cómo escribir un tratado de física, uno pone en juego no nada más el conocimiento que ya tiene, sino también su capacidad para conocer. Es decir, la construye. Este doble movimiento, construyo el conocimiento, pero construyo mi capacidad para conocer, implica que entre más conocimientos construyen los seres humanos, más habilidades para construir conocimientos construyen. Y entonces los seres humanos no tienen un conocimiento de una vez y para siempre. Los seres humanos tienen un conocimiento que se va construyendo junto con su capacidad de construir. Y por lo tanto, los conocimientos que tienen son reconstruidos constantemente. El construir construyendo, que es un castellano pésimo, es muy bueno para los que estudiamos lógica y filosofía, porque hay un modo en lógica que se llama tollendo tollens, que es afirmar negando y negar afirmando y demás. No se los voy a dar aquí de clase, pero quise utilizar esa figura para que ustedes me entiendan, ¿no? Construir construyendo es algo así como que a la hora que hago esto otro, ¿no? Está implicado esto otro. Bien, ahora vamos a lo que son ahora mis tesis en estos días, ¿no? Primero, hay una tesis que dice que nosotros no pensamos de una manera, entre comillas, natural, sino que pensamos en un mundo diseñado. El mundo ya está construido. Y no me refiero solamente al hecho de que haya montañas, bosques, ríos, etcétera, sino que encontramos escritura, lenguaje, símbolos, etcétera. Entonces, nacemos en ese contexto. Y eso nos lleva a hablar de un concepto que es importante manejar en esta sesión, que es lo que yo denomino ecología cognitiva. La ecología cognitiva es un sistema que básicamente implica la interacción entre nuestro cerebro y nuestro cuerpo biológico con la cultura.
Si ustedes recuerdan, la mayoría de las teorías respecto a cómo conocemos tienen dos grandes vertientes, ¿no? Las que piensan que el conocimiento es algo que está relacionado con las funciones cerebrales y las que piensan que el conocimiento tiene que ver con la cuestión cultural. Esa idea medio del siglo XVIII es superada en nuestro tiempo porque a partir de Kant sabemos que el conocimiento en realidad es producto de una síntesis y que la síntesis implica tanto la parte emocional, táctil, que tiene que ver con los sentidos, gracias, y por otra parte la acción intelectual, la acción que implica fundamentalmente ordenar nuestras experiencias en ideas, ¿no? Estas dos visiones. El otro tema es que nuestra interacción, la interacción del yo con la realidad, se da también con un conjunto de elementos de la cultura, que todos conocemos, símbolos, etcétera, cultura, lenguaje y demás, pero ahora se da también con otro tipo de tecnologías. Así como hay tecnologías como el lenguaje y los símbolos, etcétera, hay tecnologías y dispositivos distintos a esos, que tienen que ver con elementos tan complejos como las computadoras, los dispositivos móviles, etcétera, ¿no? Esto, entonces, implica que nuestro conocimiento se construye en un ambiente que está mediado tanto por lo natural como por aquello que el hombre construye a lo largo de la historia. Ahora, ¿qué entendemos por contexto? Cuando hablamos de un ecosistema cognitivo, estamos hablando de una interacción, que tiene que ver, repito, no solo con el mundo natural, sino también con artefactos y dispositivos. Y entonces, en la sesión de lo que hablaré es básicamente de la interacción del humano con la naturaleza y con los dispositivos. ¿Qué pasa en esa interacción? Porque, como veremos en adelante, toda interacción con lo natural y con lo construido, con el mundo diseñado, tiene un efecto al nivel, si se puede hablar en eso, un castellano muy, muy deplorable, de lo cognitivo. Primera cosa que me parece importante plantear aquí como una tesis fuerte es las tecnologías de la mente y las tecnologías del cuerpo. Si nosotros revisamos la historia humana encontraremos una evolución en las técnicas que básicamente responde a la necesidad de ampliar las facultades físicas e intelectuales de los seres humanos. No seremos nada sin las tecnologías. Y lo paradójico del asunto es que en una revisión, que ahora les doy la cita para que lo vean, es un libro para mí extraordinario, si revisamos la historia de las tecnologías, encontrarán algo que es bien interesante. No ha habido una sola tecnología que no haya tenido resistencia en la escuela. Lo más sorprendente de todo es que a pesar de que las tecnologías fortalecen las capacidades físicas y las capacidades intelectuales, ha habido por parte de los maestros una oposición cerril al uso de nuevas tecnologías en todas las culturas a lo largo de la historia humana. Y el argumento que se encuentra como constante en esta historia de la relación entre tecnologías y educación es que atrofian el desarrollo de las facultades humanas. Entonces, aquí, para que no se duerman, 3 anécdotas. Primera anécdota, yo tenía 11 años, ¿no? Y me puse mi bata de Casa Jorge, los que son mayores de 50 años saben de qué estoy hablando, decía mi nombre, y entré al laboratorio de física de la secundaria 71 Narciso Basols. Entonces, era mi primer día del laboratorio de física, entré al laboratorio, todos mis compañeros estaban, pues, primero secundaria, muy ordenados en sus lugares, en el laboratorio, pero yo no. Yo me subí a una cosa como esta, había una tarima y había una mesa y arriba había un montón de aparatos de física, y porque yo vi aquellos aparatos y dije, por fin, ahora sí, ya no es la primaria, es la secundaria, es el conocimiento. Entonces me subí a la cosa aquella, tomé la palanca, empecé a girarla, a saltar unas chispas por allá y todo, y mis compañeros estaban emocionados, yo también estaba muy emocionado, cuando de repente salió el maestro de allá atrás de lo que hoy sé que se llama bueno, no sé si llamamos rebotica, no sé cómo se llama esa cosa, pues salió el maestro, y me volteó a ver. Yo creo que ahí aprendió mi apellido, porque dijo, Pérez, bájese a su lugar, lo va a descomponer. Y ese fue mi crecimiento en el mundo de la ciencia, del conocimiento y de la educación media superior o superior, no sé qué sea. Pero les digo una cosa, mi primer artículo publicado en la revista del Conocimiento hace como 20 años, doctor, se titula Ellos me condenaron a 20 años de aburrimiento. Y juré ese día, y lo cumplí, que me iba a dedicar a la educación, que iba a ver la manera de que ese aparato fuera tocado por cualquier niño que quisiera aprender. Y a la fecha trabajo como consultor poniendo y haciendo lo que llamamos nosotros sandbox o areneros. Aquí hay algunos niños que han ido a esa escuela, donde yo les pongo computadoras o legos o robots o lo que sea, y dejo que los niños toquen, agarren, muevan, etcétera, etcétera. Y creo que en aquel momento descubrí algo que hoy les voy a platicar.
la interacción con la tecnología puede cambiar profundamente los modelos cognitivos de los seres humanos. Entonces, habrá que pensar por qué la resistencia. Tengo algunas tesis, pero viene la segunda anécdota. Mi tío Fernando era ingeniero de CIME y estudió ingeniería electrónica. En parte él es el responsable de que yo esté metido en esos negocios. Pero le dijo a mi mamá que por ninguna razón, en un 72, me fuera a comprar una calculadora, porque eso me iba a impedir aprender a hacer operaciones matemáticas básicas y que me iba a atrofiar la mente. Entonces mi mamá nunca me compró una calculadora. No tuve calculadora y hasta la fecha, y es algo que confieso con cierta vergüenza, pero también con tristeza, yo para sacar porcentajes en el supermercado no lo sé hacer con calculadora, lo puedo hacer a mano muy bien, o pues saco mi regla de cálculo. Entonces la uso, es la original 71, está llena de tinta y medio quemada de cigarro y demás, porque mi tío le dijo a mi mamá eso, mi mamá nunca la compró y yo nunca aprendí a usar una calculadora. Pero el tema es que en una prueba que podemos hacer en este momento, miren, por ejemplo, ¿cuánto es 324 por 28? Si yo les dejo que saquen una hoja de papel y un lápiz, como la maestra, lo pueden contestar en unos cuantos segundos, pero si lo tratan de hacer a mano, no. La pregunta es, ¿por qué? Entonces pregúntense qué hay detrás de la aparición de este tipo de dispositivos. Es que todos saben la historia de la máquina de Pascal y pueden recitar las primeras computadoras y Hollerith y no sé qué, pero se han puesto a pensar que detrás de todo esto hay la incapacidad mental para llevar sumas y multiplicaciones muy complejas, salvo que uno tenga una tecnología de llevar la cuenta, ¿no? No hay manera de que uno lo haga mentalmente sin tardarse mucho. Entonces la primera cuestión que le quisiera que reflexionaran es lo que estas máquinas o estos dispositivos tienen esa capacidad para hacer cuentas, ¿no? Entonces la evolución de la integración de las tecnologías en la sociedad humana evidencia resistencias. Ahora, ¿cuál ha sido, en mi opinión, la evolución de las tecnologías de la mente? El concepto, por cierto, acuñado por un psicólogo israelí, del cual valdría la pena que hicieran la investigación. Al primero que encuentre en internet quién acuñó el término tecnologías de la mente y encuentra su origen en Israel, tiene un premio especial de mi parte, garantizado. Pero hagan la búsqueda, porque no se las voy a decir el día de hoy, y verán que no es fácil, no es nada fácil. Bueno, entonces, primero, ¿qué tuvimos? La escritura para potenciar la memoria. ¿Saben ustedes que se supone que la escritura, las primeras muestras de escritura que tenemos es la escritura cuneiforme? ¿Ustedes saben para qué se llenaron las primeras tablillas de lodo? ¿Por qué era lo primero que se anotó ahí? No es ni el código Hammurabi ni nada de esas cosas. Fueron cuentas. ¿Y saben de qué llevaban la cuenta? Del pecunio, es decir, de las vacas. ¿Cuántas vacas te di? ¿Cuántas vacas me debes? ¿Cuántas toneles de aceite? Es decir, básicamente era para una función estrictamente comercial y mercantil, poder llevar la cuenta de lo que me deben y de lo que les debo. Y eso es básicamente la razón por la cual se utilizó la escritura, para poder guardar registro de deudas, exactamente para eso. Y si nosotros analizamos la evolución de la escritura hasta llegar a la escritura mecánica, vamos a encontrar una cantidad impresionante de historias de resistencia y también de amor por la tecnología. Ahí va la primera. Se dice que San Jerónimo era sabio porque fue el primer hombre que leía sin pasar el dedo por el renglón y sin mover los labios, así que podía leer en voz baja, así que ustedes serían sabios en el siglo XII o XIII, porque simplemente la gente hoy en día lee sin mover los labios, bueno, algunos no pueden, pero la mayoría podemos leer. Yo hago el intento, no muy bien, de leer sin pasar el dedo y sin mover los labios, ¿no? Igual trato de hacer cuentas sin mover los dedos, pero eso es casi imposible. Esa es la segunda razón por la cual la escritura mecánica tuvo un avance tan importante o fue aceptada, porque ampliaba la capacidad de registro. Es más, hay en algunas culturas en Israel, lo pueden encontrar en el libro que ahora les voy a recomendar, la costumbre de memorizar fragmentos, por ejemplo, de las escrituras, porque si llegaran a quemarse todos los libros, entre toda la comunidad pueden rehacer íntegra la estructura de la escritura, porque memorizan cada quien un pedacito, ¿sí? Si yo a ustedes les pido que se reciten ahorita de memoria la Constitución de la República Mexicana, muy probablemente apenas si se acordarán de los 3 o 4 artículos que les enseñaron en la secundaria, pero nada más eso. Y eso nos habla del tema de por qué los maestros ven con tanto temor el tema de las tecnologías, ¿no? Hay un tercer momento que tiene que ver con el almacenamiento electrónico de la información,
que amplió de una manera muy importante la capacidad para retener y recuperar información, ¿no? De tal manera que en lo que es un altero de casi 3 pisos de papel cabe en un disco compacto, y muy probablemente si seguimos a la velocidad que tenemos hoy en día para poder almacenar información, podamos tener muy pronto en un reloj muy amplias cantidades de información, ¿no? La otra parte importante de esta revolución, o de esta evolución, tiene que ver con la comunicación electrónica, ¿no? Cuando se empezaron a conectar computadoras y con unidades de almacenamiento muy grandes, se pudo empezar a compartir información, y eso es importante, porque si ustedes se ponen a ver el origen de, ¿cómo se llama esto?, de Internet, cuando se crea ARPANET, lo que se quería básicamente es tener duplicado, triplicado o cuadriplicada la información esencial en diferentes lugares de Estados Unidos, de tal manera que si caía una bomba atómica podía seguir funcionando todo el sistema gubernamental, ¿no? Luego hay otro momento muy importante que es la distribución de la información para aumentar la colaboración. Una vez que se tienen grandes capacidades de almacenamiento y fuentes muy importantes y muy veloces de intercambio de información, el siguiente paso en esta evolución es la distribución de la información para la colaboración. Cualquiera que haya participado en Wikipedia, no como lector, sino como colaborador, sabe que hay un elemento fundamental que se pone en juego en la Wikipedia, y es nuestra capacidad para construir conocimiento, y ya no nada más para intercambiar información. Me parece que la primera tecnología en donde lo que tenemos y se pone en juego no es el intercambio de información, sino la posibilidad de construir colectivamente conocimiento, es con este tipo de herramientas como la Wikipedia, es decir, lo que se llama la web 2.0, ¿no? El siguiente elemento que me parece muy importante, y me parece que es la fase que continúa, es la posibilidad de construir conocimiento de manera colectiva, de tal manera que se pueda transformar a la sociedad. Y la pregunta es si podemos devenir posthumanos. Y voy a dar un ejemplo. Hoy en día, sin tecnologías del cuerpo, como esta, o como esta, yo a lo mejor me escucharé hasta la tercera fila y no me escucharé más allá, pero con ese tipo de tecnología electrónica puedo amplificar mi voz y puedo llegar hasta allá, hasta el fondo, y a lo mejor hasta allá fuera de la puerta, mi voz y pluga se escucha. Y yo puedo leer, a pesar de que ya soy presbítero por mi edad, puedo seguir leyendo como si tuviera 25 años. Digo, para los que tienen menos de 40, no se preocupen, la juventud es una enfermedad que se cura con el tiempo, dicen las abuelitas. Y ahí está la cita, no se ve porque esta cosa está muy mal, pero ese es el libro que les estaba ahora comentando, se llama Readings and Information Visualization, y que dice usar la visión para pensar. Ahí es un libro bien importante, lo pueden conseguir muy fácilmente, y me parece que les permitiría revisar este tema del impacto de las tecnologías y su evolución. Bien, un tema importante. ¿Cuáles son las que yo considero las 4 tecnologías fundamentales de la mente en los modelos cognitivos contemporáneos y cómo influyen? La primera son las tecnologías para la visualización, de las cuales hablaba hace un momento. El hecho de que tú puedas escribir, por ejemplo, hacer un dibujo, un esquema, un diagrama. Ahora les voy a mostrar, traigo una presentación específicamente para las tecnologías de la visualización. La segunda, las tecnologías para la construcción de sentido. Todo lo que tiene que ver con escritura rizomática, de las cuales también les voy a hablar ahora, y tiene que ver específicamente con el texto de Nicholas Carr, que se llama The Shallows, ¿no? La tercera tiene que ver con las tecnologías para la codificación o la programación, que es un tema estrictamente de computación, del que tengo muchísima experiencia, hay un montón de artículos y del que no pienso hablar el día de hoy. Y finalmente las tecnologías para la conversación y las narrativas, todo lo que tiene que ver con los textos de los años 80 de Brunner respecto a que la vida es una narrativa o una narración, ¿no? Que es la forma correcta de traducirlo. Bien, pasemos primero entonces a las tecnologías para la visualización. El ejemplo clásico es el de hacer, eso no se ve, es nada más una foto de un texto para que lo vean. La diferencia entre que yo esté leyendo y que ustedes estén viendo una presentación es bien importante y nos permite ver el primer impacto de las tecnologías en la visualización. Fíjense, hagan esto por favor, ya mis alumnos ya se saben estas, las 4 alumnas que están aquí, pero háganlo por favor. Levante por favor la mano derecha, hagan una circunferencia, ¿sí? Okay. Ahora quiero que lleven esa circunferencia a su mejilla, por favor. Exacto, muy bien. ¿Esa es su mejilla, maestra? Correcto, gracias. Entonces, ahí nos dividimos entre visuales y verbal y auditivos, o bueno, hay diferentes tipos y estilos de inteligencia y de aprendizaje. Pero quiero que noten ahora, es que nada más en este auditorio tenemos dividido el grupo en 2. Y los que son visuales, me han visto hacer, y están como que, entonces alcanzan medio a leer, y es lo único que han pescado de lo que estoy poniendo ahí atrás.
Entonces, imagínense ustedes que en un salón tú tienes 7 diferentes estilos o tipos de inteligencia. Según Gardner ya son como 20, pero en el primer libro de los años 80 eran 7. ¿No? Y yo me quedé en 7 Frames of Mind y de ahí no me he movido, aunque sé que hay más. ¿Qué significa? Que si un maestro llega al aula y se topa con 7 estilos diferentes de inteligencia, con su discurso, con su buroparla interminable, a un ritmo enfurecido, los alumnos que son visuales, ¿cómo se llama?, kinestésicos y musicales y demás, se quedan así, no entienden nada. Y lo que es peor es que se aburren como una ostra, y como yo, terminan escribiendo un artículo que se llama "Ellos me condenaron a 20 años de aburrimiento", porque literalmente se la pasan en la escuela muy aburridos. Entonces, un tema importante es cómo la tecnología cambia nuestra manera de ver. Y cómo la tecnología hoy en día nos permite ver de una manera distinta. ¿Okay? Entonces, nada más, algunos ejemplos. Déjenme, repito, estoy aquí como, me siento como en Marte, ni siquiera encuentro mi presentación. Con eso les digo todo. Por ahí debe de andar perdido otra presentación. Es esta. Ajá. Miren, aquí vienen algunos ejemplos. Para los computólogos es muy fácil, lo ven eso y se les hace sencillísimo, tiene que ver con teorías de grafos y demás. ¿Ustedes saben cuál es el número mínimo de colores para hacer un mapa? Que no se repitan 2 colores en 2 espacios que son contiguos. Es teoría de grafos, y el doctor lo puede decir, así es que no lo puede decir. Pero ¿cuál es el mínimo número de colores que necesita para poder hacer un mapa sin que se repitan los colores en espacios, superficies contiguos? Sí, 3, ¿quién dijo? Muy bien, son 3, hay un mínimo de colores que se llama teoría de grafos, y los computadores se dedican a hacer eso. Entonces, ¿cómo esto, o sea, la visualización, cambia nuestra visión de la información? ¿Se dan cuenta de esto? O sea, conforme les voy a enseñar puros ejemplos de visualización, mis alumnos ya las han visto muchas veces, pero es interesante. ¿Saben qué es esto? Es la primera gráfica que se conoce en la historia de la humanidad para ver la relación entre importaciones y exportaciones de Inglaterra de 1700 a 1782. Está padrísima, ¿no? A mí me encanta esta, porque vean, ¿qué pasó aquí? Cualquiera que vea esto y dice, mire, el crecimiento de las importaciones y las exportaciones más o menos iba parejo, es común en la historia de las naciones que eso ocurra, pero algo ocurrió aquí, ¿no? Ni siquiera veo qué año es, pero en 74, algo así. Y vean ustedes las variaciones y los brincos, ¿no? Algo pasó aquí en la historia de la humanidad, yo no sé mucho de economía, pero algo ocurrió. Entonces, fíjense cómo una masa de información que está en Internet, si la metes en una gráfica, se transforma en otra cosa. Ahora, dicen por ahí que una imagen dice más que 1000 palabras. Y Clinton dijo alguna vez que una gráfica dice más que 1000 imágenes. ¿Qué pasa cuando los seres humanos trabajan con este tipo de maneras de presentar la información? Que su manera de leer y de ver la información cambia. Entonces, desde que aparecen las primeras representaciones gráficas, estamos hablando del siglo XVIII, no es algo que tenga que ver con las computadoras, esta gráfica es de 1782. Los seres humanos están recibiendo elementos informativos presentados de una manera distinta que cambia su manera de conocer. Si conocer es la interacción con la naturaleza, con lo diseñado, la información presentada en la forma de algo visual cambia su manera de percibir la realidad. Ojo con eso, porque estamos trabajando todos aquí, los que somos maestros y los que son estudiantes lo van a hacer en el futuro, con seres humanos que se pasan el 80% de su tiempo expuestos a formas visuales de representación de la información. Sí, porque los llevan al salón de clases y dicen, no, nada de que sacan dibujos ni revistas, aquí todo es, y el libro nada que tenga ilustraciones, todo tiene que ser libros que sea de leer, texto, a ver, una hoja, vamos a escribir, nada, o sea, en contra exactamente del sentido de lo que viven cotidianamente los seres humanos. Muy bien, ok, otra imagen más, si me adivinan dónde es, les doy también un premio, ¿no? ¿Ni idea? Wow, casi latinas, no, es el viaducto, pero es interesante porque ese es un diagrama de los años 1943, o sea, muchos años antes, casi 7, 8 años antes de que terminaran y que construyeran el viaducto en lo que era el Río de la Piedad. Entonces, bueno, como se pueden imaginar, los dueños de estas casitas, pues, no se le esperaban, ¿no? Ok. Bueno, les puedo enseñar un montón de imágenes, en la presentación después la subimos para que puedan tener estas imágenes que he reunido. Este es de 1812 y 1813 y tiene que ver con la batalla de Napoleón. Híjole, es que me voy a tardar mucho, tengo poco tiempo ya, pero bueno, ahí va. Pues ustedes pueden investigar, pero hay un general ruso a quien le correspondió en la batalla
de Moscú recibir a Napoleón. Y ustedes saben cuál era la estrategia de aquel entonces, ¿no? Dejaban que el enemigo avanzara, quemaban todo, se llamaba a tierra llana, y cuando llegaba el enemigo pues no encontraban ni qué comer. Entonces los fue dejando entrar. La estrategia de este señor, cuyo nombre les toca a ustedes investigar, fue nunca darle órdenes a sus generales. Los reunía, ponía el mapa, hablaba con ellos, y les decía, a ver, ¿cómo está la situación en el frente? Perfecto. ¿Y qué piensa hacer tal cosa? Muy bien. Y no tomaba ninguna decisión. La única decisión que él tomó es irse retirando a salirse de Moscú. Pregúntenle dónde está Napoleón. Ese señor de quien casi nadie recuerda el nombre, digo, al caso, ustedes ni siquiera lo saben, probablemente, es que para poder tomar decisiones se basó solamente en informes, en mapas de sus generales, pero nunca les dio ninguna instrucción. Ellos tenían que tomar las decisiones y él los dejaba tomar decisiones. Y así derrotó a Napoleón. Consideren esto, derrotó a Napoleón en una Europa en los años 1812 y 1813, en el que todo mundo había sido derrotado por Napoleón. Solo consideren ese detalle. Este es, por ejemplo, el índice de radiación ultravioleta el 2 de junio de 2009, o sea, hace como 4 años o 3 años, ¿no? Lo más oscuro es donde hay más radiación ultravioleta. Para los que no usan cremas ni esas cosas aquí en México, yo me empezaría a preocupar por comprarme una, porque quiero que vean que el índice, que el más alto es 15, en la Ciudad de México llega a estar en 12 todos los días, o sea, no de vez en cuando, el promedio es de 12, es que si su doctora o su dermatólogo les recomendó alguna crema con protección ultravioleta, ya lo saben. Ahí tienen ustedes, entonces no me voy a detener, hay muchísimas representaciones. Esta, por ejemplo, ¿saben qué es, no? Es uno de los virus más desagradables y que todos odiamos, es el virus de la gripe. Observen, aquí podemos analizar, si tuviéramos un poquito, bueno, yo no sé nada de biología, podemos analizar cómo es que se comporta, cuáles son sus estructuras y demás, ¿no? Si hablamos de gripe y hablamos de esto, estamos hablando de cosas muy distintas. Para nosotros la gripe es el dolor de garganta, en fin, todos los síntomas. Esto, en cambio, es la comprensión de cómo se comporta el virus y por qué no se pueden hacer vacunas para los virus, ¿no? La Tierra, sí, así es un corte del planeta, etcétera. Cada una de esas capas, por ejemplo, cómo se llama, cuál es la estructura, de qué manera influyen, por ejemplo, el comportamiento de nuestro planeta, cuando menos en los aspectos que tienen que ver con la polaridad, etcétera. Ni siquiera puedo pronunciar el nombre de esa cosa, pero bueno, es una bacteria. Ok, este es el tipo de información que hoy manejan los estudiantes en el día a día. Entonces, consideremos qué efecto tiene el que un estudiante o un joven tengan siempre esta información disponible, comparada con la que nosotros manejamos cuando utilizamos solamente texto. Porque, justo de lo que quiero hablar ahora, chispas. Ahora no sé ni dónde quedó. No, esto no es. Bueno. No lo vayan a tomar a mal, pero no disfruto Windows para nada. Bien, esto es importante. Hablaba yo de la visualización. Y, por ejemplo, ¿alguno de ustedes sabe utilizar una regla de cálculo? ¿No? Salvo el punto decimal, con esta cosa puedo multiplicar, dividir, sacar raíz cuadrada, logaritmos, etcétera. El doctor Sánchez, aunque es mucho más joven que yo, la conoció en sus buenos tiempos en la escuela, pero la gran mayoría de las personas han dejado de saber utilizarla. Y siempre me recuerda el tema de los cambios tecnológicos, algo que narraba mucho Steve Jobs en sus discursos, y que tiene que ver con lo que vivió Henry Ford en el medio oeste de Estados Unidos. Un día que llegó un señor, estos que cambiaba las cerraduras de los caballos, salió muy enojado
con Henry Ford y le dijo, por su culpa la gente ya no va a saber errar a los caballos. Y pocos saben que cuando Steve Jobs se refiere al tema de por qué no hay que hacerle caso a sus clientes, él decía, no le pregunto nunca a mis clientes qué es lo que quieren, porque si yo le preguntara a mis clientes qué es lo que quieren, seguramente me dirían, queremos caballos más rápidos. Y nadie sabía que la anécdota a la que se refería Steve Jobs era la anécdota de los señores que cambiaban las cerraduras. Hay que tener mucho cuidado, porque lo que ocurre con los cambios tecnológicos, especialmente, repito, con este tipo de tecnologías de la mente, de las que seguiré ahora hablando, es que generan la sospecha de que no vamos a poder seguir utilizando las estrategias o modelos que hemos utilizado hasta ahora. Es decir, mi mamá no quería utilizar la calculadora porque tenía miedo a que después ya no supiera yo utilizar la tecnología que ella conocía. Y este es un tema bien importante porque las tecnologías que nosotros conocemos y que vamos a tener que utilizar y para las cuales vamos a tener que trabajar en el futuro inmediato, implican que nosotros cambiemos no nuestro conocimiento respecto a las tecnologías, que ese es el argumento que escucho en todas partes, sino algo más profundo, nuestra manera de conocer. Ese señor, Avron Barr, se refiere a los que nos dedicamos a temas de educación como ingenieros del conocimiento o empresarios epistemológicos. Y se plantea la siguiente pregunta, ¿no? Dice, las computadoras del futuro se van a convertir en herramientas para extender el poder de nuestra mente o son ellas, ¿no?, las que van a evolucionar en una nueva clase de especie inteligente que operará más allá de los límites de la inteligencia biológica. Los que hayan leído en los años 80 On Singularity, el libro aquel de la singularidad, los que conozcan las teorías de la singularidad, lo que dicen es que va a llegar el momento en que vamos a confluir la inteligencia humana y la inteligencia artificial. Y si hay inteligencias del cuerpo que cambian y potencian mi capacidad, la relación entre los seres humanos, nuestra inteligencia y la inteligencia artificial plantea un nuevo reto. Estamos frente a la posibilidad de conectar nuestra inteligencia y la inteligencia de las máquinas, porque el conocimiento ya no está centrado ni en una persona, ni en un libro, ni en una teoría. Está distribuido por todo el mundo. Literalmente el conocimiento está en la bandera, el conocimiento está en la red, el conocimiento está en el teclado, el conocimiento está en los anteojos, el conocimiento está en todas partes. Y me refiero a que está en todas partes porque conforme la capacidad de cómputo y de comunicación entre las computadoras se ha hecho más veloz. En el libro de la singularidad, si ustedes lo consiguen, usted lo tiene, tiene el 30% dedicado, ¿saben a qué? A estudiar gráficas de cómo ha evolucionado la velocidad de proceso, la velocidad de almacenamiento, la velocidad de miniaturización, al grado de que la ley está famosa, que decía que iba a llegar el momento que ya no iba a ser posible hacer más pequeñas las computadoras y que no iba a ser posible hacer más pequeña la capacidad de almacenamiento, ya fue superada. Hoy en día es superada, y conforme se aumenten la capacidad de los nuevos materiales, especialmente las capacidades de almacenamiento y de proceso, yo les puedo decir que si seguimos por el camino que vamos, por ejemplo, con el carbón, estas cosas de carbón, estas fibras, ¿cómo se llama? Pero bueno, conforme tengamos nuevos materiales, la capacidad de almacenamiento en lo natural, por ejemplo, en células, etcétera, estamos frente a la posibilidad no remota de que la inteligencia artificial y la inteligencia humana confluyan. La pregunta es, y ahora lo vamos a ver, ¿cómo? Bien. Nicholas Carr escribió hace 2 años un libro que es un bestseller en Estados Unidos que se llama The Shallows, Los Superficiales. Creo que todo el mundo lo conoce, aunque a veces presumo algo que no es correcto. Lo que dice este señor es lo siguiente. Nosotros, es decir, los de mi generación, utilizábamos este tipo de tecnología. Y miren, ustedes, para los que no la conozcan, es un montón de hojas impresas, están engrapadas o cosidas por el lomo, se lee de arriba a abajo y de izquierda a derecha, en occidente, en oriente se lee al revés, pero sirve para transmitir información. Tiene un problema. Es un buen sustrato, es muy útil, pero, ¿qué creen? Se obsolece rápidamente. Y aquí no hay manera de hacerle un update o un upgrade o lo que sea, enchufándolo en alguna parte. La información que una vez que se pone en este tipo de tecnologías ya no se puede actualizar.
es un problema. Pero tiene muchísimas ventajas. Por ejemplo, si yo estoy leyendo y encuentro algo que me parece interesante, por ejemplo, en esta página puedo meter el dedo, luego pasar a la siguiente página, seguir leyendo, y si encuentro algo más, lo puedo separar con los dedos. Además tiene otra gran ventaja. Si encuentro otro texto que hable sobre esto y quiero tenerlo aquí para cuando lo necesite al rato, tomo esa misma información, la meto aquí y la guardo ahí de tal manera que si necesito relacionar esta información con esta otra, pues aquí la tengo disponible. ¿Ok? Se llama, según este señor, se llama Truffat, ese es el nombre que le puso. Y el señor fue el director del Fondo de Cultura Económica, él inventó el término, ¿no? Entonces, el asunto es que esta forma de soportar la lectura, la información, evolucionó en los años 90. Porque en los años 90 se inventó una tecnología que permite poner la información. Y, algo interesante, se puede establecer una liga entre cualquier texto que esté ahí con otra página electrónica que esté en otro lado. De tal manera que las personas que nacieron después de los 90 están muy acostumbradas a leer de la siguiente manera. Si están leyendo un texto y encuentran de repente una palabra que se encuentra de otro color, y cuando pasan el puntero de la computadora encuentran que ese texto está resaltado y lo oprimen, los manda a, no, sorpresa, otro texto. Puede ser una imagen, puede ser un sonido, puede ser un video. Y dirán todos, este tipo es un tarado, ¿no? Porque ¿cómo puede estar hablando de algo que todos conocemos también? Porque lo que a mí me interesa más no es hablarles del texto marcado, sino de algo más importante, que el texto marcado cambió nuestra cultura y nuestro modelo cognitivo para siempre y muy pocos se han dado cuenta. Porque ocurre que la lectura en una página marcada con hipertextos, que es así como se llama, tiene una estructura rizomática. En los años 60, cuando Deleuze y Guattari empezaron a escribir sobre rizoma, pocos los imaginaron lo que iba a pasar en nuestra cultura. Ellos anticiparon que nuestra cultura iba a tener una estructura rizomática, es decir, que no iba a tener ni centro ni núcleo, y que íbamos a poder ir de un lado a otro de nuestra cultura sin necesidad de pasar por el centro, que no iba a haber un centro. Y lo que ocurrió, entonces, es que hoy en día la mayoría de los que son menores de 23 años han pasado toda su vida en contacto con una forma de lectura rizomática. Lo que hizo Carr en su libro de Shallows, Los Superficiales, es aplicarle a estudiantes y maestros universitarios exámenes para ver de qué manera funcionaba su lectura en textos de este tipo y en hipertextos. Y descubrió algo que es formidable. La mayoría de los estudiantes y profesores universitarios de nuestra época ya no leen. Ese no es ningún descubrimiento, dirán algunos, pero si tiene años que los estudiantes no leen nada, ¿no? Bueno, pues algo muy importante ocurre ahora, que los que pertenecíamos a la generación pre-rizomática nos daba por leer y entendíamos lo que leíamos. Pero ocurre que ahora estos jóvenes ya no comprenden lo que leen. Les cuesta más trabajo. Y lo que Carr descubrió además es algo muy interesante. Cuando un joven está leyendo un texto en una página web y brinca de un texto a una imagen, a una nueva página, a un instrumento musical o a lo que sea que haga, el estudiante va siguiendo una lógica que parece solamente el puro saltar de manera arbitraria de un contenido a otro. Pero lo que Carr hizo cuando reconstruyó la navegación que estos jóvenes hacen sobre fuentes de información que están dispuestas en esta forma, es que construyen un nuevo sentido. En pocas palabras, que construyen conocimiento de una manera distinta. Y lo que Carr hizo con su libro fue decirnos que nos estábamos volviendo idiotas, así se llama el libro incluso, ¿no? Dice, lo que Internet está haciendo en nuestros cerebros. El artículo original dice, Internet nos está volviendo idiotas, así es el título tal cual. Lo que Carr se dio cuenta es que descubrió algo más importante. Internet está cambiando nuestro modelo cognitivo. Pero es la tecnología más reciente que conocemos. Ahora el tema es que tendríamos que reflexionar sobre las tecnologías de la mente y cómo cambia nuestro modelo cognitivo. Esto para hablar solamente del tema de las tecnologías de la comunicación, específicamente las que tienen que ver con la lectura y la escritura. Porque si yo le pregunto ahorita, y lo he hecho durante todos estos años, tengo 86 profesores capacitando en este momento, durante los últimos 2 años me he dedicado a ellos. ¿Cuántos de ellos les enseñan a los alumnos a escribir con estructura rizomática? ¿Cuántos les enseñan a los alumnos no a hacer código HTML, sino a escribir con nuestra estructura rizomática? Yo les puedo garantizar que el 80% de los profesores no saben ni de qué les estás hablando. O sea, estás hablando con una
cultura, con una generación de jóvenes que solo leen estructuras rizomáticas, y les estás hablando con este tipo de soporte y de forma de escritura. Y no me refiero a que tú les des clases con HTML, se trata de que tú no generas las condiciones para que ellos aprendan a expresarse con una estructura que tenga esa forma. Ahora por eso les voy a presentar lo que estoy haciendo con mis estudiantes en la universidad. La tercera tecnología tiene que ver específicamente con la narrativa. Si es cierto que nosotros somos nuestra narración, o la que nos estamos haciendo todos los días vamos caminando por la calle y nos vamos diciendo quiénes somos, hay dos tecnologías de la narración que hoy en día son fundamentales. Todas las tecnologías de la conversación, tanto Facebook como Twitter, son hoy en día el elemento fundamental mediante el cual las personas hacen su propia narrativa. En un trabajo que se puede hacer fácilmente para los computólogos con Wolfram Alpha, tú puedes tomar en Wolfram Alpha tu página de Facebook y meterla a Wolfram Alpha, y te hace un análisis matemático. Si quieren ahora les muestro el mío. Te hace un análisis matemático de lo que tú dices de ti en Wolfram Alpha, y te dice además quiénes son tus amigos, qué edad tienen, dónde viven, en qué horario se comunican, a qué horas postean. O sea, Wolfram Alpha puede meterse a hacer un análisis para que no tengan que hacer una herramienta matemática muy compleja. Metan a Wolfram Alpha su página de Facebook y analícenla. ¿Y qué es lo que van a encontrar? Lo que van a encontrar es lo que ustedes dicen que son. Y si nos atenemos a lo que es la famosa ventana de Johari, entre lo secreto, lo público, etcétera, todo eso que aprendimos en nuestras clases de preparatoria de comunicación, hay algo bien importante. Ocurre que hoy en día hay otra tecnología de la mente que puede favorecer la formación de la identidad de cada uno de nosotros, y que son las redes sociales. Y que si no estuviéramos en una sociedad cerrada, hablando en términos de Popper y de la sociedad abierta y sus enemigos, si ustedes recuerdan las definiciones de sociedad cerrada y sociedad abierta, de lo que estamos viviendo hoy en día con Facebook y con Twitter, no es la sociedad abierta, es la sociedad más cerrada, casi más cerrada que una sociedad primitiva tribal. Porque lo que ocurre con Facebook y con Twitter es que ustedes no pueden definir la manera de la colaboración, ni siquiera pueden controlar su propia privacidad. Si ustedes ponen algo en Facebook, y aun por más candados que le pongan, tarde o temprano alguien se va a enterar de quién eres, dónde vives, cuánto tienes y de todo lo que tú piensas y sueñas de ti mismo. Y entonces aquí hay algo interesante. Las tecnologías de la mente también permiten que haya un cambio fundamental en nuestro modelo cognitivo, y tiene que ver con el elemento de nuestra identidad personal. El elemento de nuestra identidad personal hoy tiene una herramienta tecnológica así como esta, que permite que las personas puedan encontrar su identidad. Ya no tienen que írselo narrando mientras van caminando rumbo al trabajo, sino que pueden plasmarlo a través de una red social. Y algo que es interesante es que nosotros en el curso de Tecnologías en Educación en la Facultad de Filosofía y Letras con estudiantes de Pedagogía durante 2 años nos dimos a la tarea de trabajar construyendo en Facebook y en Twitter nuestro curso. La parte interesante aquí es que, a diferencia de los cursos que había dado durante 25 años en la facultad, por primera vez no tengo una bibliografía estable ni un temario estático. Lo que hacemos es que yo generé 2 periódicos, uno que se hace a través de un robot, un clásico periódico automáticos con una definición, un diseño automático, y otro con un diseño y curaduría manual, y los estudiantes todos los días de la clase tienen que entrar a esas fuentes que se generan automáticamente, no las construyo yo, y tienen que tuitear 5 veces al día sobre eso que leyeron. Pero dirán ustedes, ¿eso qué tiene que ver con modelos cognitivos? Ustedes se imaginan un estudiante que de repente encuentra una noticia que yo no seleccioné, sino que filtré a partir de una serie de criterios automáticos, y que después de leer eso tiene que leer, entender, sintetizar, en 140 letras, no palabras, 140 letras, en 5 pequeñas colaboraciones de 140 letras, todo lo que pudo haber entendido de ese texto. Es decir, eso plantea un tema muy interesante, porque lo que hemos visto con los estudiantes al final es que mis alumnos escriben más de 18 cuartillas al semestre, cosa que no lograba yo con las tecnologías previas, porque tenían que leer, analizar y resumir y hacer un ensayo, sea lo que eso signifique, de 20 cuartillas. Entonces, hoy en día, lo que ocurre es que mis estudiantes pueden analizar a lo largo del ciclo escolar 20 o 30 fuentes distintas al día, no obsoletas, sobre temas que tienen que ver con tecnologías y educación. Entonces, el asunto es que tenemos, pues, una gran cantidad de elementos
de la tecnología, de la información, de lo que llamo tecnologías de la mente, que están transformando el modelo cognitivo, que tenemos por tanto un nuevo modelo cognitivo y que si no comprendemos el nuevo modelo cognitivo que está en juego en nuestro tiempo, es imposible que podamos hacer nada porque la gente aprenda. Si no manejamos visualización, si no manejamos coding, por ejemplo, todos mis alumnos tienen como primer requisito durante los 2 semestres aprender a hacer coding con herramienta y tienen que hacer programas muy básicos, donde el enfoque básico, doctor, es no que escriban programas de cómputo, sino que resuelvan retos tan simples como dibujar un cuadrado o un pentágono, pero tan complejos como hacer, por ejemplo, un videojuego. Eso es fundamental en nuestro tiempo y no creo que debiera haber ni un solo maestro en nuestro país que no estuviera trabajando el coding con los estudiantes en todas las escuelas de México, porque es fundamental, no para que los estudiantes aprendan a programar computadoras, sino para algo más simple en términos metacognitivos. De ese es el artículo sobre robótica del que te platicaba hace un rato. Cuando los estudiantes hacen un programa de computadora, por muy sencillo que sea, y no logran que la computadora haga lo que ellos quieren, Piaget y Papert entran en juego, porque los estudiantes tienen que autocorregir el procedimiento para que la computadora haga lo que ellos quieren. Y si la habilidad metacognitiva más importante, según Piaget y según Papert, es la autocorrección de los errores, programar una computadora es la mejor herramienta para lograr que nuestros niños y nuestros jóvenes aprendan a pensar. Y lo más importante de todo es que las herramientas para que los estudiantes aprendan coding tienen más de 25 años libres en el mercado de computación de nuestro país, y son muy pocos los que utilizan para eso. Lo utilizan para clases de computación, pero no para desarrollar habilidades metacognitivas en niños y jóvenes. Y la paradoja es que mientras que en Costa Rica todos los niños hace años tienen ese tipo de programas, o lo tienen en Uruguay o en Chile, en México son muy pocas las instituciones que utilizan ese tipo de herramientas de coding para que los niños desarrollen habilidades metacognitivas. Me parece que si hemos de hablar de cambiar el modelo cognitivo de los niños y de los jóvenes, y si hemos de llevar la tecnología a la educación, un elemento fundamental es que la tecnología sirva para que los alumnos desarrollen habilidades cognitivas y metacognitivas. Y ahí es una de las que me parecen más importantes, ¿no? Creo que son de estas 4 tecnologías de la mente lo que les puedo adelantar. La gran ventaja es que lo estamos trabajando ya con los estudiantes, que lo hemos visto durante 2 años, que hemos presentado un par de artículos en congresos iberoamericanos de tecnologías en educación sobre los resultados, y que podemos hoy en día hablar de que la tecnología sí puede cambiar el modelo cognitivo de los niños y de los jóvenes si sabemos utilizar el enfoque correcto, ¿no? Básicamente es eso, y bueno, pues lamento de verdad, de todo corazón, no ser más claro en mi presentación, pero esto que les presento es más llevado por el entusiasmo que tengo en las aplicaciones, y es más un reporte de estado de cosas en la práctica que una reflexión teórica muy profunda, porque evidentemente no soy ni por mucho un especialista en el tema. Gracias. Pues no sé, bueno, yo creo que el entusiasmo es obvio, y también el conocimiento, y creo que nos ha transmitido pues ideas muy importantes, ¿no? Entonces, abramos la discusión, las preguntas. ¿Alguien tiene que...? ¿No? Adelante. Yo creo lo que usted ha señalado al principio, que señalaba de la resistencia de los profesores a la adquisición de estas tecnologías, es muy interesante, pero yo iría un poquito más allá, que no solo la resistencia de los profesores, sino también de las instituciones, porque las instituciones es la primera que se encarga en ponernos los límites, y es la primera en decirnos hasta aquí. No puedes dar Facebook, no puedes darle un curso de Facebook. ¿Cómo te atreves a poner eso? Cuando los comités que nos están evaluando no saben ni entrar a Facebook. Y entonces es ahí el primer reto, porque por más entusiasmo, como en su caso, que usted ponga, haga y diga, y voy a poner retos, el reto se termina cuando la propia institución le pone los límites y donde le dice, no puedes dar eso. Todo lo que tú quieras de educación y habla de las tecnologías, pero no lo hagas, eso no lo puedes hacer. Entonces, si bien es cierto que los profesores, porque hay que ver nuestra realidad también, ¿cuál es la estadística de nuestros profesores universitarios? El porcentaje elevado de más de 50 años. ¿Y cuál es el porcentaje? Usted debe de tener ya datos muy concretos por lo que se señaló de los estudiantes que manejan estas tecnologías, la edad promedio.
o el profesor de la edad promedio que maneja esta tecnología, porque hoy en día ya no podemos hablar ya ni de Web 1 ni de Web 2, o sea, como que ya incluso pasó. Yo les decía, la historia es a partir de Facebook y todo lo demás. Una pregunta que mandan por correo. La manda Juan Miguel Carranza. ¿Es posible aplicar metodologías de administración como la segmentación de mercados a la educación a partir de escuelas especializadas según un perfil de estudiante al que se enfoquen en educar? Es buena idea. Paralelamente se debe dejar atrás el funcionamiento de la educación como línea de producción. Es claro que todos los niños o adolescentes son distintos. Sin embargo, las políticas educativas siguen siendo iguales para todos. No es una realidad, no toda la gente es apta para ecuaciones. Hay artistas, músicos, deportistas, poetas, etcétera. Pero somos tratados como línea de producción, catalogados por años. ¿Qué tanto es posible llevar a cabo la pedagogía crítica? Entiéndase los conceptos de Stanislao Zuleta, Paulo Freire en el uso de las TIC. Sin duda alguna hay una referencia al video que todos conocemos ya. Ahora es muy popular. Hace unos años casi nadie lo conocía. Yo supongo que todos habrán visto el video de Sir Ken Robinson que se llama Changing Paradigms, ¿no? O sea, cambiando paradigmas, que creo que todo el mundo lo conoce, y parte de esa idea de que la educación contemporánea es una educación en la cual se agrupa a los estudiantes por edades, ¿no? Y se les prepara de acuerdo a ciertos contenidos preestablecidos, lo cual lleva a una educación estandarizada. Es más, las evaluaciones hoy en día son evaluaciones estandarizadas, y lo que es peor, se evalúa a los profesores por el resultado de los alumnos en exámenes estandarizados. El asunto aquí es que para poder tener una educación diferenciada, estamos desperdiciando la gran oportunidad que nos brinda la tecnología. Yo he trabajado con profesores en aulas para prepararlos para utilizar tecnologías en el aula, y algo que es bien interesante es que si nosotros logramos mostrarles cuáles son las posibilidades que ofrecen las tecnologías para diferentes estilos de aprendizaje, y para diferentes modelos cognitivos, es muy factible que el trabajo del maestro se haga extraordinariamente mucho más sencillo y la riqueza de la experiencia de aprendizaje de los estudiantes sea mucho mayor. Porque ocurre que si tú tienes una computadora dentro del aula conectada a Internet, tengo 5 años trabajando con una escuela donde los 900 niños tienen computadoras todo el día. O sea, se lo llevan a su casa y pueden trabajar conectados a Internet si tienen Internet en su casa. Pero en la escuela hay una red de Internet de 100 megabits, una red de fibra óptica. Los chicos están conectados todo el día. Y es un reto extraordinario, porque ocurre que la gran mayoría de los profesores encuentran la tecnología como un disruptor. Es más, en lugar de convertirse en algo que facilite su trabajo, se vuelve un disruptor. ¿Y sabe por qué? Porque la mayoría de los profesores no entienden que hay diferentes estilos y modelos cognitivos y por lo tanto tendrían que favorecer diferentes estrategias y actividades dentro del aula. O sea, para aquellos que creen que el problema es de disponibilidad de tecnología dentro del aula y de Internet, yo los puedo invitar a que conozcan una escuela donde los niños están conectados todo el día, tienen Internet y computadoras todo el día, y hay otro problema más importante, que es en el que yo quisiera que pensáramos, porque estamos pensando en el mundo de la carencia, ¿no? Pero ahora pensemos en el mundo de la abundancia. En el mundo de la abundancia, donde todo el mundo tiene computadora, donde todo el mundo tiene Internet, hay un problema muy serio. El problema es que los maestros, y es un poco por ahí donde va la pregunta, no son capaces de pensar la educación diferenciada. Siguen pensando en la educación homogénea, aún teniendo en sus manos una computadora que le permitiría a los estudiantes hacer una tarea distinta a cada estudiante. Bastaría solamente con que en una plataforma tú dispusieras un reto adecuado para cada uno de los diferentes estilos de aprendizaje, o es más, ni siquiera tienes que pensar un reto para cada estilo de aprendizaje, solo tienes que plantear un reto y dejar que cada estudiante lo resuelva de acuerdo a su estilo de aprendizaje. Así de sencillo, y tendrías una gran riqueza. De hecho, lo hemos intentado y lo hemos visto. Y es un problema fundamentalmente pedagógico, porque no entendemos cómo son los modelos cognitivos de cada estudiante de acuerdo a sus estilos de aprendizaje. Hay que entender que a cada modelo distinto, a cada estilo de aprendizaje, corresponde a veces un modelo cognitivo diferente. Hay un libro muy interesante que nos narra cómo el hecho de no poder tocar los
filos de las hojas, cambia el modelo cognitivo. Traten de leer, por favor, en un iPad y vean la diferencia. Inmediatamente se sienten, yo estoy leyendo ahorita 3 o 4 libros en el iPad y es muy difícil poder leer en el iPad porque no favorece mi modelo cognitivo. Mi modelo cognitivo estorba el poder leer ahí. Entonces, algo que tenemos que repensar es cómo cambia el hecho de tener la posibilidad de pasar las hojas y de regresar sobre las hojas con respecto al iPad. De hecho, en las tabletas ya hay estas aplicaciones que simulan la sensación de pasar la hoja y sin embargo no es posible que uno pueda, a veces ocurre, no sé si recuerden los que han leído en papel, cómo uno regresaba con el dedo a una página anterior y se iba hacia adelante y podía comparar esas dos ideas. Eso era muy rico, eso no se puede hacer en las tabletas y eso tiene que ver con el modelo cognitivo, aunque ustedes no lo crean, también tiene que ver con el modelo cognitivo, porque si yo coloco el dedo sobre una palabra y puedo ver el significado inmediatamente, no es lo mismo que si yo tomo el cuaderno o el libro y voy y traigo un diccionario para poderlo consultar. Eso cambia también la manera de conseguir el acceso directo a la información. Ahora, regresando a la pregunta del compañero, estoy de acuerdo en la crítica que se hace a la escuela tradicional y a cómo acaba con nuestra creatividad. Algo que me parece fundamental y que también tiene que ver con nuestro modelo y nuestro estilo cognitivo es que si nosotros tenemos herramientas de producción dentro del aula como una computadora conectada a internet, nuestra capacidad para crear es mayor, pero no lo garantiza porque el tema no es tener una computadora conectada a internet. Es necesario, y ahí el tema de la mediación, que no se resuelve solamente con buena tecnología, sino también especialmente con buena pedagogía, de un maestro que sea capaz de retar. Me parece que hoy en día el tema de la mediación de tecnología pasa por un elemento fundamental, la capacidad que tengamos nosotros para poder retar a los estudiantes y a los jóvenes que tienen en sus manos tecnología. Y esto puede ser tanto una computadora como pueden ser los dispositivos de convergencia digital que antes llamábamos teléfonos, pero esos ya no son teléfonos. En realidad son pequeñas computadoras con un enorme poder y que por lo tanto se pueden convertir también en una herramienta fundamental de cambio, porque además son herramientas que cuestan probablemente la mitad o la tercera parte de lo que cuesta una computadora de escritorio. Entonces probablemente con dotar a un niño con un dispositivo de estos podríamos ver cambios muy significativos, porque además uno de esos dispositivos sí corre una herramienta que permita hacer a los alumnos empezar a codificar, empezar a programar. Si los alumnos empiezan a programar con esto, si los alumnos pueden visualizar con esto, hacer videos, hacer páginas en las cuales se utilice una gramática rizomática de hipertextos, con solamente esos 3 diferentes retos tendríamos un cambio fundamental en el modelo cognitivo de nuestros niños y nuestros jóvenes. No es un problema tecnológico, sino como tú decías, es un problema de la actitud de los maestros pero sobre todo de las instituciones, cuyo modelo cognitivo corresponde a sustratos físicos y que además cuando pasan a los dispositivos electrónicos los quieren seguir utilizando como si fueran sustratos físicos. Buenas tardes. Yo soy profesora a nivel bachillerato. Me he dedicado mucho al campo de la formación de profesores. Entonces, a mí me resulta muy interesante escuchar tu plática, porque me parece que pone el dedo en un asunto medular, que es el profesor. O sea, el profesor que no puede plantear retos es también somos profesores que no crecimos en ese paradigma educativo, que no nos formamos ahí y que necesitamos conocer o saber de experiencias en las que estos cambios estén ocurriendo. Entonces, mi pregunta es si en la Facultad de Filosofía, además de tu experiencia, hay otras, o si tú conoces otras escuelas u otros colegios donde el cambio esté operando pues en la base que es el profesor, porque el profesor va a permanecer en la escuela. Los niños se van. Y los niños afuera de la escuela van a encontrar maneras y caminos, pero el profesorado, los que vamos a permanecer ahí por muchos años, si tú conoces algunas otras experiencias o qué comentarios podrías hacer al respecto. Bueno, todo surgió porque hace más o menos unos 4 o 5 años, cuando dejé una importante posición en una universidad privada para irme a hacer cargo de este proyecto, me invitaron a pasar 2 semanas en Cupertino, California, en el campus de MAC. Y era básicamente para formación de docentes, y por eso recuerdo. Y recibí ahí un curso sobre challenge, o sea, sobre aprendizaje basado en retos.
Me dio un poco de coraje porque yo tenía 25 años haciendo algo así y me parecía un poco ridículo tener que pagar y tener que ir hasta Estados Unidos a un curso allá de algo que yo había hecho y que había documentado en textos. Entonces me hicieron esa misma pregunta que qué se hacía en México. Les narré lo que estábamos haciendo con Logo Writer y con otras cosas hace muchos años, con Germán Escorcia y con Luis Guillermo Valverde en IBM hace muchísimos años, y se quedaron muy sorprendidos de que en México teníamos ya tantos años de estarlo haciendo. Pero cuando me preguntaron en qué escuelas en México se hace eso, yo me quedé callado porque yo hice el proyecto de Aguascalientes, de IBM. Eran 200 secundarias, 200. Yo capacité a responsables de matemáticas, física y química de 200 secundarias a lo largo de no sé cuánto tiempo. Y cada vez que yo regresaba, ¿sabes qué me daba más tristeza? Ver que el laboratorio estaba cerrado con llave y que cuando le preguntabas al maestro, ¿por qué no lo utiliza? Porque la señora, que es la que administra el laboratorio, dice que no, porque le vamos a descomponer las computadoras. ¿Me entiendes? Eso es lo que yo me encontré en México hace mucho, ¿no? Ahora, lo que estamos haciendo en este proyecto del que ahora te hablaba, es que les decimos a los profesores que tienen que perder el miedo a algo que es muy difícil dejar, y es el control. El problema básico del maestro es que no quiere perder el control, porque perder el control es perder el poder. Y a los directores les da pavor ver que el maestro está parado al margen y que los alumnos son los que están produciendo. Porque siente que el maestro no está desquitando el trabajo. Que si el maestro desquita el trabajo, tiene que estar parado frente al pizarrón hablando, toda la hora entera o las 2 horas enteras. Que si los alumnos son los que aprenden y trabajan y actúan, entonces él se está haciendo tonto. Entonces, el principal problema que tenemos en México es cómo rompemos el paradigma que está centrado en el busto parlante para desplazar la atención y la actividad hacia el estudiante como actor, no como simple espectador, como actor. Y eso implica repensar el hecho educativo en términos de ¿qué voy a hacer para que el estudiante hoy pueda actuar y pueda producir? Porque si actúa y produce, interactúa con los contenidos, y al interactuar con los contenidos puede transformar sus esquemas de representación. La gran ventaja de la tecnología es que la interacción con la información es de tal naturaleza que en lugar de solamente leer e interpretar, puede leer, interpretar, almacenar, compartir, distribuir, reorganizar, reestructurar. Es decir, se ponen en juego 7 u 8 megahabilidades intelectuales más, que no se ponen en juego si solamente tienes una fuente de información escrita. El tema aquí es que para que el maestro suelte el control, tiene que ser capaz de disponer y mediar procesos de desarrollo y de interacción intelectual con contenidos que se encuentran distribuidos en todo el mundo, no solamente en el libro de texto, y que por lo tanto, si puede tener acceso a fuentes de información, a las computadoras, al internet, etcétera, etcétera, sus alumnos pueden generar, producir y crear. Pero lo más interesante de todo es que si lo sabe retar todos los días, puede preparar a una generación entera de seres que en lugar de ser consumidores de información, sean productores de conocimiento. Eso es bien importante, porque me parece que donde se juega todo es en el tema del control. La principal violencia en la escuela no es el bullying. La principal violencia en la escuela es la del maestro sobre el estudiante cuando le impone control, cuando le impone qué tiene que aprender y cómo tiene que aprender. El currículum es la principal forma de violencia. Se dijo aquí en una de las reuniones del seminario, y eso no hay que olvidarlo nunca. La principal forma de violencia es la que ejerce el maestro sobre el alumno cuando le impone qué hacer, cómo aprender, porque nuestro papel, si somos mediadores, si somos solamente exploradores más experimentados en la vida, solamente. No tenemos ningún poder, no tenemos ninguna autoridad, y querer que nos respeten por el solo hecho de estar parados enfrente es una aberración absoluta. Me parece que el tema de las tecnologías en educación tiene que ver estrictamente con un problema pedagógico y tiene que ver con un problema de poder. Lo que se juega en el aula es el problema del poder. Y si no podemos romper con la microfísica del poder dentro del aula, entonces no podemos ni siquiera pensar en usar tecnología. Porque la tecnología es la mejor forma de descontrol que puede haber en una escuela. Eso te lo puedo garantizar, porque lo he vivido. A mí no me lo han contado. Lo he visto 5 años seguidos. Y te puedo decir que hay maestros que abominan las computadoras, no por otra razón, sino porque se convierten en un disruptor brutal si no tienes un buen reto que hacer. Si tú no eres interesante, la gente se duerme, saca su teléfono celular o saca su computadora y se pone a navegar por el YouTube, porque no le está diciendo nada que le signifique nada. Entonces, imagínate que alguien lo retes para que encuentre en YouTube un capítulo de Mr. Ed, que nada más aquí 3 o 4 sabemos de qué estoy hablando, en el que Mr. Ed, ¿no?, se salió de la... Porque para eso hay que tener un contexto, un elemento cultural, simbólico que compartir. De otra manera no lo logras. Entonces, si tú le dices a un niño que busque a Mr. Ed, no sabe de qué le estás hablando. Pero si tú le pides que construya
una nueva forma de conocimiento a partir de lo que encuentra en la red, lo estás preparando para lo que va a ser probablemente su interacción con las máquinas. Porque muy probablemente, así como hoy traigo anteojos, muy probablemente mis hijos o los hijos de mis hijos tendrán una conexión directa con la inteligencia artificial, de eso que ya no va a ser un teléfono, sino un dispositivo de convergencia digital. Y no es para acabar pronto. Hoy en la mañana, una maestra publicó en Twitter algo que me pareció sensacional. Le preguntó a sus alumnos qué se sentía ser nativos digitales. Y le contestó uno de sus alumnos, ¿qué es eso de digital? Mira, a mí me interesa mucho desde el título, cuando dice el título del trabajo que ibas a presentar hoy, ¿no? Porque yo veo un gran problema en todo esto. O sea, ciertamente, si hablamos de cultura, al menos yo no estoy entendiendo con la cultura como el haz de valores que en un momento dado predomina en una sociedad. Tenemos también nuevas habilidades cognitivas, que en este momento yo no tengo el control, precisamente por toda esa estimulación. Tenemos la necesidad de construir nuevos modelos pedagógicos, pero también tenemos una cuestión que tampoco se señala mucho, y la necesidad de tener nuevos parámetros de evaluación. O sea, finalmente, la tecnología hasta ahorita como está, me sistematiza un conjunto de cosas, o sea, las plataformas, te pongo los contenidos y en cierta forma la plataforma me hace una sumatoria, ¿no? Y me lleva a un control. Pero si yo hago caso de todas esas transformaciones que se van dando en la cultura, las habilidades cognitivas, los nuevos modelos pedagógicos, yo como docente no tengo muchos elementos para evaluar. Tengo indicadores que observo en mis alumnos, porque ya no es válido el que yo les aplique la prueba objetiva. Me rebasan a la prueba objetiva. Entonces yo creo que también, no sé, yo veo allí un gran problema en cómo responder ante los alumnos, ante la institución y ante mí mismo en la forma de evaluar. A mí me pidió la jefa de la división donde trabajo como responsable de tecnologías de la educación aquí en la UNAM, que rediseñara el curso de filosofía. Con eso que estaba yo diciendo, bueno, usted es tan bueno con esos modelos cognitivos, ¿por qué no se rediseña en educación a distancia, Rosalía, el curso que tú ya tomaste de Corrientes de filosofía de la educación, que rediseñara yo el curso? Y fue de lo más interesante porque lo primero que se me ocurrió pues, fue reunirme con pedagogas, ¿no? Digo, ustedes ayúdenme porque tengo que pensar en cómo podría organizarse un curso en el cual queremos favorecer con este nuevo modelo cognitivo habilidades para las futuras pedagogas en el terreno de la filosofía. Y fue muy interesante porque las pedagogas se quedaban muy atrás de lo que les estaba yo pidiendo que me ayudaran a pensar. Evidentemente porque hay todo, como bien dices tú, una sobredeterminación de los instrumentos de evaluación institucionales que derivan de las competencias profesionales que se tienen que lograr, etcétera, etcétera. Algo más importante, yo decía, mira, para que una pedagoga pueda pensar, necesita un arma teórica, filosófica muy fuerte. Entonces necesita no solamente que repita como perico que dijo Platón, sino que entienda cómo funciona el problema de los límites y las condiciones del conocimiento de Platón a Kant, ¿no? Eso es lo que necesita saber para poderlo aplicar en comprender teorías filosóficas de la educación. Y entonces lo que hice fue, en lugar de pedirles a los alumnos que leyeran las copias e hicieran ensayos, que sufriste tú durante todo el semestre, lo que hice fue pedir que los alumnos, en primer lugar, hicieran, por ejemplo, mapas conceptuales, pero no nada más para que me entregaran eso como su gran logro, sino para que ese mapa conceptual fuera el primer paso en otro reto más complejo, que a partir de ese mapa conceptual pudieran armar en conjunto 3 o 4 compañeros una wiki sobre una determinada corriente filosófica. Tú no sabes lo difícil que fue y que está resultando ahorita que los maestros de filosofía puedan calificar una wiki, porque ellos esperaban que cada alumno pegara un texto. Nunca se imaginaron que tenían que calificar lo que el alumno había borrado del otro compañero, las ligas que habían incluido. Tuve que escribir rúbricas, literalmente rúbricas, como si fueran maestras de primaria, para que los maestros pudieran calificar los wikis, porque no sabían qué calificar. O sea, qué tipo de habilidad cognitiva en filosofía tengo que calificar en la elaboración de una wiki. Y utilizamos 5 diferentes tipos de actividades en las que ninguno era escribir un ensayo. Y lo que ha sido más complejo es preparar a los profesores de nuestra área, en la que tú también eres profesora, para que pudieran entender cómo evaluar
el desarrollo intelectual de esas jóvenes o estos jóvenes o estas personas en el aprendizaje de la filosofía. Entonces, sin duda alguna que uno de los grandes temas de nuestro seminario es pensar cómo vamos no solo a articular la mediación tecnológica en educación en términos de la enseñanza y el aprendizaje, sino en términos también de la comprensión de los procesos intelectuales que se ponen en juego para poder evaluarlos. Y no evaluarlos en el sentido tradicional de calificar, que todos ya creo que dejamos atrás, sino algo más complejo, en términos de cómo evalúo si esa persona está aprendiendo y está logrando algo con respecto a la disciplina que debiera saber. Algo que para mí es muy complejo para hablar con mis estudiantes es, si yo no genero los contenidos ni el programa, si no hago un contenido que está siendo flexible y que está siendo rediseñado por los propios estudiantes a lo largo del semestre, ¿cómo evalúo que saben lo que tienen que saber? Entonces, lo que yo hago con la ayudante de profesor es definir las 5 o 6 mega habilidades intelectuales que son fundamentales y que se ponen en juego en la tarea pedagógica. Por ejemplo, la reflexión teórica desde lo pedagógico, de lo tecnológico. Ese tipo de cosas son muy, muy interesantes porque lo tenemos que construir, porque no está construido, porque no existe. Esa es una tarea. Y me parece que uno de los grandes productos del seminario sería que todos los que somos profesores ante grupo redefiniéramos no solo los retos, no solo las habilidades, sino también eso que tú llamabas indicadores, ¿no? ¿Cómo sé que el que aprende está aprendiendo? Para que él se dé cuenta, no para que yo me dé cuenta. Porque un tema es la evaluación, pero otro tema es la autoevaluación. Están transmitiéndolo por el streaming, no crean que me encanta el oír el micrófono. Bueno, buenas tardes, yo soy Mónica, soy alumna del profesor en tecnología, soy pedagoga y justo lo que dice el profesor yo lo he reflexionado muchas veces y creo que el gran problema que tenemos pedagogos, maestros, es el tema de la evaluación, ¿no? ¿Cómo evaluamos algo así? Y justo estamos acostumbrados a evaluar el resultado final, cuando eso es lo último que debería de importarnos, sino el procedimiento que llegó el alumno, de cualquier manera, haya sido el resultado que esperábamos como docentes o no, sino el procedimiento que justo con estas habilidades metacognitivas, las que desarrolló, incluso en los errores, autocorrección, ya es un aprendizaje, o sea, el alumno haya llegado al punto al que el profesor quería o no, está aprendiendo. Entonces, desvirtuar el trabajo del alumno por no llegar a ese resultado esperado, yo creo que es el error más grande que podemos cometer. La cuestión es ver qué desarrolló, ¿no? Cómo empezó, y aunque no llegó a la meta esperada, ese proceso que siguió lo llevó a algún punto, en donde se autocorrigió, donde utilizó habilidades que jamás habría preguntado. Y yo creo que el reto del profesor, más que ser la figura de autoridad o del poder, el control, está en saber guiar al alumno para que problematice, que eso no es una cuestión de, pues ahorita que tenemos tecnologías el profesor tiene que tomar ese papel, sino es desde siempre. El profesor desde siempre debió de haber pensado en cómo preguntar para que los alumnos pensaran y también cómo hacer que estos alumnos también aprendieran a preguntarse. Entonces yo lo veo en Twitter, el profesor me hizo una observación de cómo yo tuiteaba. Yo afirmaba así tajante, esto pasa por esto. Cuando el profesor dijo, es que ese estilo es muy de autoritarismo, casi, ¿no? Entonces, lo que debemos de generar en las tecnologías de la conversación es justo la conversación, el diálogo con el otro, y eso se genera a partir de las preguntas, de saber incitar al otro, la participación. Entonces, yo creo que eso desde siempre, no nada más en las tecnologías, sino desde siempre el profesor ha tenido esa obligación o ese cargo, y tal vez y con un ensayo se logra justo desde reflexionarlo y problematizarlo. Entonces no es cuestión de, ahorita con las tecnologías se hace, sino desde siempre debió de haberse hecho. Y bueno, esa es mi participación. Gracias, profesor. Me encantó esta ponencia. Son muchísimas cosas que aprendimos en el curso. No son cosas como muy nuevas, pero aquí me encantó. Creo que es 2 años de estar con usted plasmado en estoy muy emocionada porque me encanta su ponencia. Yo no sabía que nosotros éramos el experimento, su objeto de estudio. Y bueno, qué orgullo saber que somos un trabajo bien hecho. Creo que lo logró con nosotros. Gracias.
Pues gracias Miguel, porque has hecho una buena relación entre lo que es la parte de lo que es el conocimiento ligado con la tecnología, que siempre ha existido, o sea, eso no es nuevo. De hecho, creo que el humano precisamente avanza gracias a todos los instrumentos, por simples que sean, estamos bastante ligados, ¿no? Y me gustó mucho esta idea de las tecnologías del cuerpo y las tecnologías de la mente. O sea, esta es una tecnología del cuerpo que me ayuda a extender mi voz, ¿no? Y eso es lo que permite muchas veces la tecnología, extender de alguna manera lo que hacemos. Podemos ir más lejos que caminando, con un avión, etcétera, ¿no? O sea, eso nos permite. Pero yo creo que ahorita lo interesante en estas tecnologías del conocimiento, y que tiene que ver mucho con la computadora, o sea, porque es la primera, es la máquina, o sea, por ejemplo, esta es una máquina, esta es otra máquina también como dispositivo, pero como su principio, como computadora, es una máquina que puede ser muchas máquinas, porque se puede programar. O sea, puede ser un juego, puede ser un experimento, pueden ser muchas cosas, ¿no? O sea, entonces, ¿cuál es lo que está en juego cuando lo que está en una computadora? O sea, las computadoras manejan información, manejan datos y procesan información. Aquí lo importante es cómo procesan esa información. Hay un lenguaje de programación. Eso quiere decir que la computadora, cuando uno trabaja con ella, nos obliga a hacer una representación de la información y hacer un programa para procesar esa información de acuerdo a algo que queremos representar o resolver. Lo que es increíble, que todas las computadoras que conocemos, todos los dispositivos, el lenguaje más elemental que se utiliza son operaciones aritméticas y lógicas, y instrucciones de que pueden tomar otra acción, independientemente de los lenguajes que existan. Eso es como lo básico, o sea, toma una memoria, hace un procesamiento, lo guarda en la memoria, y puede tomar una decisión, y las operaciones son aritméticas y lógicas, o sea, sumas, restas, si comparar dos cosas, si es cierto o falso, de acuerdo a una operación lógica, y de acuerdo ahí tomar una acción nueva en esta computadora. Esa es como la parte, digamos, básica de una computadora, ¿no? También hubo como sistemas que procesan información. Entonces, alguien que quiere programar, pues tiene que usar ese lenguaje elemental para programar cualquiera de las cosas que están acá, ¿no? Que tenemos al alcance. Entonces ahí, cuando se conectan en una red, o sea, se extiende, o sea, primero ya podemos, con la red se extiende la capacidad de memorización, o sea, podemos ver la web como la gran memoria, es una supermemoria. Entonces tendremos que saber cómo gestionar esa memoria, cómo manipular esa memoria, que son grandes cantidades de memoria, ¿no? Al conectarlos en una red. Y creo que uno de los aspectos que es potenciar, aunque todos estos problemas se han presentado, el hecho de la tecnología nos extiende. O sea, el problema de memorizar y de representar la información o de visualizarla siempre ha existido, ya lo vimos, ¿no? Hay gráficas que no requerían de una computadora, eso es un problema de siempre, pero no los extiende, ¿no? Entonces, de la información, por ejemplo, pues está la visualización, ¿no? Como un aspecto que nos da más la tecnología. Yo puedo ver un dato de una manera y le puedo aplicar otro, y él mismo me puede dar otra visión. Yo creo que toda esa parte del manejo de la información es como lo que nos abre la tecnología, ¿no? O sea, sin irnos a tecnicismos, o sea, el aspecto de cómo manejar esa información, esta forma de ligar la información, igual es algo tan simple, o sea, este concepto de la liga que une otra cosa, ahorita es tan usual, como dijo el niño, que es digital, no sé, eso ya es natural para él, ¿no? Pero, por ejemplo, esta liga que también es tan natural, implicaba un problema técnico muy importante, porque quiere decir que si yo le aprieto acá y se va a un lugar lejanísimo, hubo un problema de resolver de cómo hacer que esto apunte a un lugar que no sé, yo como usuario no puedo saber. Técnicamente pasan muchas cosas. Es un problema también muy interesante. Detrás de eso hay ese problema que se resolvió, ¿no? De cómo relacionar. Cuando yo pongo acá, me aparece la foto, que quién sabe dónde está, pero sí se sabe, y paso por muchos caminos, ¿no? Entonces, el otro aspecto, ya cuando se conectan las computadoras, viene la parte de la comunicación. Y en principio las computadoras transmitimos información, pero es más que la información finalmente.
ahorita ya lo vemos como las tecnologías del cerebro, pues viene más que eso, ¿no? Es la conversación, el discurso. Y esto nos amplía las formas de crear nuevos discursos, nuevos lenguajes, y nos amplía, ¿no? Y nuevas maneras de interactuar que no teníamos antes. O sea, las redes sociales, como el Facebook, pues no nos habíamos imaginado, no solo nos permitían a través de esta forma de comunicación. Y el otro aspecto, o sea, entonces esta parte de las redes nos vuelven a replantear las formas de comunicar y de interactuar, la forma de memorizar y de acceder a la información y de presentarla también. Y creo que el último aspecto que mencionó Miguel, que es la codificación, es que las computadoras se pueden programar. Y finalmente esa posibilidad de programación pues queda siempre por los computólogos, ¿no? Ellos sí saben programar, ¿no? Y programan muchas cosas, ¿no? Pues todo lo que tenemos acá finalmente es programación. Y yo creo que ese es el elemento que va a ser importante, esa nueva habilidad de poder como programar. En el principio eso de que uno crea algo que puede desarrollar, digamos, algo, ¿no? Que puede ser como inteligente, y ese es el dominio, por ejemplo, de la inteligencia artificial, de que podamos empezar a programar, por ejemplo, de alguna manera el diseño instruccional, está uno diseñando una instrucción. O sea, ya fue como una primera aplicación de que, ¿cómo lo que yo hacía como un curso normal, cómo lo puedo poner en una computadora? De alguna manera es un paso de cómo pasar el conocimiento o un curso llevado ahí. Pero yo creo que esto va a ir evolucionando, o sea, el poder incluso programar, por eso las experiencias que se hicieron desde Logo, ¿no? O sea, porque es otra forma también de representar conocimiento o razonamiento, o sea, pequeños razonamientos. Y yo creo que cuando esta nueva habilidad llegue, es lo que nos va a dar la posibilidad, yo creo que, y también algo que me pareció muy interesante es que la enseñanza, la educación es un proceso. A veces estamos como habituados, porque como es formal, como que es un estático, es como una fotografía y la damos y al final la evaluamos, pero realmente es un proceso, como bien lo señaló, o sea, está fluyendo. Por eso las tecnologías de la conversación nos vuelven a meter en esto. Yo creo que también eso se sabía, o se sabe en la educación, ¿no? O sea, que es un flujo, que es un proceso. Pero la tecnología nos permite, otra vez nos extiende, nos facilita de poder tener esta parte del proceso. Yo creo que cuando la parte de la codificación o la programación es lo que nos puede permitir dar también ese salto de verlo como un proceso y participar. Y también va a haber un salto en la tecnología en cuanto no solamente es un artefacto pasivo, sino que lo podemos hacer también como activo, como un elemento que nos ayuda y que uno es capaz de decirle cosas pequeñas o depende de cómo uno vaya programando, que también sea un elemento activo. La inteligencia artificial va en ese sentido, o sea, de hacer cosas que puedan tomar acciones proactivas, o sea, que tienen un contexto y que realizan y toman una acción sin que yo se lo haya pedido, ¿no? Yo creo que es la otra habilidad, y que bueno que se está llevando, y además, como tú dices, los ha hecho desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero yo creo que son de los aportes que puede dar la tecnología. Es como decir, bueno, yo pienso, yo razono, ¿cómo podría llevar esto en una computadora? Con cosas muy elementales, partiendo de cosas muy elementales. Bueno, pues me agradó muchísimo y también estoy muy contento como tu estudiante de esta presentación y bueno, yo creo que estos son los elementos que tenemos que tomar para ir haciendo una mejor mediación y un mejor uso de la tecnología. Bueno, pues muchísimas gracias al maestro Miguel Ángel, al doctor Sánchez, a nuestros investigadores, a nuestros docentes, a nuestros alumnos que están aquí con nosotros, que han estado siguiéndonos, que han hecho realmente de este seminario algo con gran riqueza y que estamos muy satisfechos de la participación de todos. Esta es la última sesión de la primera etapa en cuanto a las conferencias.
Viene mucho más trabajo, ustedes saben, ya es el integrar precisamente la información que se ha generado. La siguiente, tenemos una conferencia magistral, no sabemos ahorita exactamente la fecha. Precisamente mañana vamos a tener una entrevista con el doctor Rodríguez para invitarlo y ver la fecha en que él pudiera, pero además no tenemos nosotros ahorita exactamente el dato, va a ser más o menos como en un mes, porque necesitamos negociar la agenda de los directores, porque sería la clausura de la primera etapa, para que ya nos vayamos todos contentos, tengan ustedes sus constancias, nos demos abrazos de facilidades y carguen pilas para el año que entra. Entonces, tenemos un receso, más o menos unos 15 días, en un mes estaremos reuniéndonos nuevamente para la clausura, y nos estaremos después viendo nuevamente por ahí de finales de enero, o bueno, yo les daría la fecha, no sabemos todavía exactamente, ¿no? Nuevamente nuestro agradecimiento, estén al pendiente, ustedes le dan vida a todo esto, y bueno, pues ya ven, desde que le eché el ojo al maestro Miguel Ángel, pues nos dio muy buenos resultados, no lo vamos a soltar. Y gracias a todos, exactamente, a todos mis compañeros que han hecho realmente de este seminario algo que se ha impulsado. Empezamos cuando nosotros creímos que no íbamos a poder lograr, mire, tenemos nuestros logros, como quiera que sea. Muchas gracias a todos. Que tengan buenas noches.